A principios de los 2000, Sony era, de verdad, el rey del mundo de los videojuegos. Tenían consolas de sobremesa exitosas, juegos propios y mascotas que le traían a la corporación millones al año. Pero algo faltaba, pues había un competidor que de todas formas era mejor. Y lo más importante también era de Japón: Nintendo, quien en esencia monopolizó el mercado de las consolas portátiles y se sentía de maravilla ahí sin competencia. Por eso, Sony en el año 2004 saca la PlayStation Portable, una consola que sin duda se adelantó a su tiempo. Y hoy les propongo analizar cómo Sony desafió al gigante invencible y por qué la PSP se volvió una leyenda, a pesar de todos sus problemas. Esta es la retrospectiva de la PSP. Disfruten su inmersión en el año 2004. Aunque les propongo retroceder un poco más atrás, al año 1994, cuando Sony presentó por primera vez la legendaria PlayStation 1. De ella, por cierto, seguramente habrá un video aparte porque hay demasiados detalles interesantes, pero propongo empezar justo en este periodo, porque para el contexto es muy importante entender cómo Sony empezó a sumergirse en el mundo gaming. O más bien, no se sumergía, ¿cómo decirlo? Entró con los dos pies, como el FBI, irrumpiendo en el mercado de las consolas de sobremesa y no solo encontró aquí su audiencia, sino que de entrada destroza por completo a uno de los dueños de consolas más famosos de ese tiempo, Sega, con su Mega Drive y Sega Saturn. Sí, en ese momento ya era la época algo anticuada de los 16 y 32 bits, frente a las cuales la consola de Sony ofreció un hardware más potente, una arquitectura moderna y comodidad para los desarrolladores, lo que al instante les dio ventaja. Pero Sega tampoco pensaba rendirse y regresa al mercado con su nueva y moderna consola, la Dreamcast, la cual resultó ser demasiado moderna y revolucionaria para su tiempo, con funciones de internet innovadoras para las que el mundo entonces simplemente no estaba listo. En lo demás, la consola era, bueno, se podría decir que era buena, normal, y todo hubiera estado bien si no fuera por un pero. En el horizonte ya se asomaba un verdadero gigante, la PlayStation 2. Por un segundo piénsenlo, la consola más vendida de la historia. Después de su salida, Sega finalmente levantó la bandera blanca y se fue al mundo de la edición, abandonando para siempre el mercado de consolas. Y este recorrido histórico es importante porque Sony, literalmente, vino y venció a Sega en su propio campo de batalla, pero eso fue solo el comienzo. El apetito de la corporación era insaciable, pues en el horizonte ya se veía otro blanco fácil, una compañía que apuntaba a la audiencia infantil o familiar, lanzaba mayormente solo consolas portátiles. Y no es que alguien compitiera con ella, era por supuesto Nintendo, y en Sony, estoy más que seguro, pensaban que la victoria sobre esta compañía no sería más difícil que quitarle un dulce a un niño, sobre todo porque una vez ya lo habían hecho en el mercado de sobremesa, cuando la GameCube no aguantó la presión de la PlayStation 2. Y ahora imaginen, son una compañía japonesa con 100 años de historia. Por cierto, Nintendo tiene raíces que se van hasta el lejano siglo XIX y en esencia fue fundada todavía bajo el emperador. Ustedes lanzan tranquilamente consolas que aman en todo el mundo y lo hacen ya por muchos años seguidos. Bueno, ahí tienen al primer Game Boy, que salió en el año 1989. Y para ese tiempo, eso era más que bueno. Sí, con una pantalla monocromática, solo 4 tonos de verde y un costo de casi $100, pero eso no le impidió venderse en una cantidad de 118 millones de unidades y 10 años después sale también la versión a color, que compraron aproximadamente otras 20 millones de veces. Luego estuvo también el Game Boy Advance y un montón de juegos propios que Nintendo, como saben, adora vender a precio completo. En resumen, a los chicos les iba simplemente genial, sin competencia, ventas estables y multitudes de personas comprando cada consola nueva, así que 150 millones de Game Boys vendidos es, incluso ahora, una cantidad increíble. Entonces era simplemente fantástico y claro, todo esto lo veía la compañía Sony, que acababa de vencer a uno de los gigantes de las consolas de sobremesa en la figura de Sega. Ya entonces Ken Kutaragi decía: no podemos ignorar un mercado donde una compañía vende más hardware que nosotros en toda la historia de PlayStation. Las primeras menciones sobre una PlayStation portátil aparecieron en el año 2003 en la revista japonesa Famitsu y, en su mayoría, tocaban las características técnicas. Decían que la consola sería gráficamente comparable con las consolas caseras, además de poder correr jueguitos y diferente multimedia, y todo esto funcionaría, entre otras cosas, gracias a unos discos miniatura, lo que en ese momento, en comparación con las portátiles existentes, sonaba demasiado bueno para ser verdad, y se llamaba todo esto de forma sencilla, simplemente handheld, o sea, manual.
Pero para que entiendan, en los tiempos antes del Internet masivo, donde las noticias falsas aún no eran tan populares y las revistas de juegos gozaban de una autoridad enorme, especialmente entre los geeks, esto causó un verdadero alboroto en la comunidad gamer. Y para no perder el impulso, Sony se vio obligada a salir antes de tiempo y decir, sí, estamos desarrollando nuestra portátil, pero no se la podemos mostrar ahora porque apenas la estamos haciendo. Pero esperen. No estoy bromeando, en la primera presentación del E3 del año 2003 no mostraron absolutamente nada relacionado con la PSP, excepto el nuevo formato de discos UMD y el nombre PlayStation Portable. ¿Cómo se veía la consola? Seguía siendo un gran misterio, simplemente la compañía confirmó los rumores y lanzó algunos nuevos. Esto calentaba aún más el interés y las especulaciones, y la compañía jugaba bien con esto, soltando a la comunidad filtraciones controladas. Por ejemplo, después de una junta corporativa sobre la estrategia de desarrollo, se filtraron a la red los primeros renders de la portátil. Bueno, como que por accidente se filtraron, aún antes de que existieran teléfonos con cámaras decentes. Pues bien, la portátil al principio no se parecía a su original, pero claramente tenía rasgos comunes, aunque los botones parecían más táctiles. Pero la verdadera presentación sucedió exactamente un año después. Y eso fue legendario. Sony presentó un dispositivo que cambió la idea del gaming portátil Wi-Fi integrado para jugar en multijugador sin cables, lo que ahora se percibe como algo dado, pero entonces, cuando hacía poco existían los cibercafés con el counter por red local, eso era ciencia ficción. Mostraron también el revolucionario medio UMD, aunque no sin sus fallas, ¿no? Si nos adelantamos un poco, pero ofrecía no solo mayor capacidad que los cartuchos por defecto, sino que en ellos también se podía vender diferente multimedia, y no solo juegos. Por cierto, sí, una multimedia completa también estaba en la PSP, o sea, música, películas, fotos. Todo esto se salía mucho de los límites de un dispositivo de juego normal, y más aún de uno portátil, más una gran pantalla LCD brillante, con una diagonal de 4.3 pulgadas, que para esos tiempos parecía enorme para un dispositivo de bolsillo. Sí, hubo un tiempo así, aunque ahora mirando al Steam Deck cuesta creerlo. Pero lo principal era otra cosa, los gráficos. Cuando en la pantalla apareció Gran Turismo, corriendo en una consola portátil con una calidad visual comparable a la PlayStation 2, la sala literalmente estalló en aplausos. Ese fue el mismísimo momento wow que todos esperaban, y Sony no decepcionó. Es más, después de que todos empezaron a babear, entró la artillería pesada, o sea, el anuncio de juegos exclusivos. Para los más chavos, tal vez haya que explicarlo. Antes el concepto de retrocompatibilidad, aunque existía, funcionaba a veces sí y a veces no. Unas consolas salían completamente encueradas y para ellas sacaban juegos nuevos. Algunas soportaban lo anterior, pero solo con retoques de los desarrolladores. En fin, el resultado era que en el lanzamiento siempre había pocos juegos, y aquí de golpe nos presentaron Metal Gear Acid de Kojima, el fatalista Wipeout Pure, Need for Speed Underground Rivals. Y esto es solo una pequeña parte de la biblioteca de lanzamiento. Claro, los escépticos aparecieron al instante. El argumento principal: con tal potencia la batería se morirá en media hora. Suena familiar, güey, ¿verdad? Se recuerdan las primeras reacciones al Steam Deck o al Switch 2. Parece que esto es actual para cualquier generación, pero la inmensa mayoría de los gamers estaba en absoluto éxtasis. Por fin apareció la oportunidad de tener un verdadero gaming de consola en el bolsillo, y no soluciones de compromiso en un hardware débil. Sin embargo, adelante a Sony le esperaba una prueba seria. Nintendo ya estaba desarrollando con todo su respuesta, la Nintendo DS, con 2 pantallas y una filosofía de juegos portátiles completamente distinta, pues como verdaderos samuráis no pensaban rendirse. El lanzamiento no se hizo esperar mucho, lanzaron la PlayStation Portable el 12 de diciembre de 2004 y en solo 2 días vendieron más de 200,000 unidades, y esto solo en Japón. En Estados Unidos lograron vender casi 500,000 en solo 6 meses, y a pesar de los rumores de que en Sony querían vender más, lo más probable es que sean solo rumores, pues para el mercado europeo literalmente no quedaron consolas y tuvieron que posponer el inicio de las ventas. Y todo esto considerando que costaba $250. No muy barato que digamos para el año 2005, y menos para una consola portátil. Pero esto no detuvo a nadie. La característica principal de la PSP se volvió la universalidad. En esos años lejanos los smartphones apenas aparecían, y aún así mucha gente usaba reproductores de MP3 para escuchar música, DVDs portátiles para ver cine en cualquier lugar, y aquí te ofrecían todo eso junto con el lanzamiento de juegos portátiles que en gráficos no le pedían nada a las consolas de sobremesa. Bueno, casi. Y con todo esto en un solo dispositivo, el precio de $250 contra digamos 150 de la Nintendo DS no parecía tan alto. Además, como ya dije, Sony se preparó e incluso vendía películas con álbumes musicales en discos UMD
para que no necesitaras nada más. De hecho, a la primera PSP hasta le hicieron publicidad con la ayuda de la película del Spider-Man, aunque con la publicidad hubo momentos más divertidos. En 2005, Sony contrató a varios grafiteros para que promocionaran su portátil en Estados Unidos y parecía que podría salir mal, ¿correcto? No se veía como publicidad, sino como vandalismo en las paredes, aunque hubo variantes también en espectaculares, pero incluso ahí no se percibía como publicidad, todo por el estilo minimalista del graffiti. Para gustarle a los zoomers de ese tiempo, los señores normales no entendieron tal publicidad y empezaron simplemente a cubrirla con pintura. Llegó al punto de que el alcalde de Filadelfia amenazó a Sony con demandarlos si no dejaban de vandalizar la propiedad urbana, pero sin embargo, ahora hay que admitir que funcionó. Tal publicidad controversial generó un tema de conversación del que hablaron muchos medios, aumentando el reconocimiento de la portátil. Pero claro, objetivamente hubo defectos. Los mismos discos hacían ruido y tardaban en cargar, aunque tal vez esto es si comparamos con las memorias modernas y su velocidad de lectura. Entonces, probablemente eso era la norma, y el lector ruidoso Sony no lo arregló, ni en la PlayStation 5. Pero hubo algo un poco más serio. Como esta era la primera PSP, tenía un mayor número de fallos de producción que los modelos siguientes donde los corregían. Así, por ejemplo, un error frecuente del que escribían en la red fueron los píxeles muertos. Esto no causó un escándalo, como por ejemplo la falla del Xbox 360 y la acusación de invocar a Satanás. Si alguien no sabe, ve a la retrospectiva del Xbox 360. Bueno, y con la PSP no pasó eso, ya que técnicamente el dispositivo seguía funcionando y Sony cambiaba sin problemas tales dispositivos por garantía. Otro punto es el polvo bajo la pantalla de un tal IP67. Nadie había escuchado todavía, y considerando que la PSP se posicionaba justo como consola de bolsillo, donde muchos la traían, le entraba bastante polvo bajo la pantalla, y con el brillo bajo, todo eso se veía perfectamente. Pero como entienden, todos estos problemas eran más incómodos que críticos, como también el único stick izquierdo. No sé por qué consideraron que un solo stick sería suficiente, pero en los juegos de primera persona donde tenías que controlar el giro de la cámara con botones, es un dolor de cabeza brutal. Por ejemplo, intenten jugar al counter con las flechitas en lugar del mouse. Más o menos lo mismo. Pero aún así, los ingenieros claramente crearon algo único, algo que se adelantó a su tiempo mínimo, una generación, tanto que incluso un gigante como Nintendo decidió copiar a Sony, y en su siguiente portátil, la 3DS, también puso un solo stick. Por cierto, sobre los juegos, si cuento de todos, aquí el video se alarga varias horas, así que pasaremos solo por los más famosos y de culto. Bueno, por ejemplo, GTA Liberty City Stories. Un GTA completo en el bolsillo, lo que simplemente volaba la cabeza, claro. Entonces esta serie no tenía un significado tan histórico y se percibía simplemente como un juego bueno e interesante con gran libertad de acción. Nuevas partes que salían, bueno, con diferencia de unos años. O sea, esto estaba lejos de ser el GTA moderno cuya salida esperan como maná del cielo, y sin embargo, un juego con un mundo abierto tan grande, libertad total y tales gráficos en una portátil, simplemente volaba la cabeza. Curioso que justamente ella sirvió como el primer detonante para el hackeo de la consola, y para nada solo porque todos querían jugarla, aunque eso también, sino porque el disco UMD daba acceso a una vulnerabilidad, por lo cual los precios de los discos en ese momento se dispararon al espacio, haciendo al juego uno de los más vendidos en la PSP, con un tiraje de 7.5 millones de discos. Con un tiraje un poco menor, de 3.5 millones, se vendió Monster Hunter, que es especialmente popular en su tierra natal, Japón, pero en el resto del mundo no se valora menos, pues gráficamente estaba al nivel de la PlayStation 3 o algo así. Incluso ahora se ve decente, y los monstruos no son solo grandes objetivos, sino verdaderos animales reaccionando a nosotros. Se enojan, huyen, esquivan e incluso cambian su comportamiento a mitad de la pelea. La llamada segunda fase. No sé si esto existía entonces en otros juegos, pero personalmente yo me topé con algo así por primera vez justo en Monster Hunter, pero el mayor placer es, por supuesto, el cooperativo con amigos, cuando se podían juntar en raids enteras contra un jefe, donde el juego se revela en todo su esplendor. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar a God of War, al Kratos todavía viejo y brutal, que entonces era el estándar de gráficos y del género de acción en general, y Metal Gear Solid Peace Walker se convirtió quizá en el juego más ambicioso para esta pequeñita,
Kojima pudo no solo trasladar la experiencia de las consolas de sobremesa a la portátil, sino que trajo muchas nuevas ideas a la serie, que después también fueron usadas en Snake Eater. Pero esto si hablamos de grandes lanzamientos, de los que ya todos saben, y es que hubo también pequeñitas, que gracias a la PSP obtuvieron estatus de culto. Bueno, por ejemplo, como Patapón, un juego máximamente extraño pero adictivo sobre criaturas de un solo ojo que hay que controlar con el ritmo. ¿Verdad que más allá de la portátil no fue mucho? A diferencia de la serie Danganronpa, que originalmente fue lanzada en PSP, pero tras el éxito tuvo no solo continuaciones de juego en otras plataformas, sino su propia serie de anime. Y lo mismo aplica para la serie Persona. Claro, los fans seguro me corregirán que la serie sale de hecho desde la primera PlayStation, pero negar la influencia de la PSP en la popularización de Persona es simplemente imposible. La biblioteca de juegos de la PSP incluso ahora se ve máximamente imponente. Varios Need for Speed, El Príncipe de Persia, hubo hasta su propio Assassin. Y todos estos juegos se hacían en ese tiempo, cuando el mundo no había pasado al grindeo de donaciones que agregan hasta en juegos offline. Y no sé, o fue que así coincidió, o que la PSP realmente impulsó muchas franquicias de juegos, o al revés, juegos tan magistrales impulsaron la PSP a las masas. La verdad, como siempre, está en algún punto medio, pero negar una cosa es simplemente imposible. Una gran parte del éxito de la PSP no lo trajeron ni los juegos ni la multimedia, sino, por extraño que parezca, el hackeo. Vale decir que el hackeo para la PSP fue tanto una salvación como una maldición. Incluso en Japón, donde en general hacia tal tipo de contenido no tienen una actitud muy positiva, allá hasta ahora el anime lo pasan solo por la tele. Y si quieres verlo, tienes que poner a grabar la transmisión o ir y comprar la edición en disco por bastante dinero. Pues así, la piratería en la PSP alcanzaba el 30%, que son cifras enormes, especialmente para el apoyo al fabricante nacional. Entonces, ¿qué decir de Estados Unidos y Europa, donde la piratería llegaba al 50%, o nuestros países donde los discos originales eran parecidos a un unicornio, y según la estadística oficial, pirateaban casi todos, o sea, el 95%? Lo que claro, sumó bastante audiencia nueva, pero alejó a algunos desarrolladores, pues incluso según declaraciones de la misma Sony, en promedio los dueños de PSP compraban 2 juegos. No a la semana, no al mes, sino al año. Y simplemente invertir presupuestos en desarrollo y al final no recuperar la inversión, algunos no querían. ¿Pero por qué pasó así? El primer hackeo apareció literalmente justo después de la salida de la PSP, y fue curiosamente por software. A pesar de que la PlayStation 2 la hackeaban activamente y Sony claramente trataba de parchar cualquier vulnerabilidad, cometieron un error tontísimo. En las primeras revisiones de la consola japonesa simplemente se podía ejecutar código no firmado. Por razones desconocidas dejaron esta posibilidad, cosa que los hackers empezaron a aprovechar creando sus archivos con código y ejecutándolos en la consola mediante una memoria. Pero como el lanzamiento japonés fue un poco antes que el resto del mundo, este hack no se volvió global, ya que Sony lo parchó rápido antes del lanzamiento en otras regiones, pero no en aquellas consolas que ya habían salido, pues entonces todavía no se acostumbraba a actualizar forzosamente las consolas por Wi-Fi como ahora, y por eso empezaron a cazar literalmente esas versiones. ¿Verdad que pronto también en las versiones frescas del firmware encontraron una vulnerabilidad con el cambio de la tarjeta de memoria al encender, un método bastante tosco? Y no funcionaba siempre, pero también permitía ejecutar código no firmado. Simplemente en el momento del arranque había que sacar una tarjeta y alcanzar a meter otra con justamente el código no firmado. Sin embargo, todo esto es solo el preludio. El verdadero hack apareció con la salida de GTA. En la presentación en el año 2003, aún antes de la demostración de la misma PSP, Ken Kutaragi hizo gran énfasis en que lucharían activamente contra la piratería. Especialmente en esto ayudaría el nuevo formato de discos UMD. Y qué tan irónico es que justamente gracias a ellos aparecieron los primeros hackeos verdaderos. En GTA Liberty City Stories había la posibilidad de sobrecargar el buffer de guardado del juego y a través de él ya lanzar el hack con juegos gratis. Sony, claro, intentaba operativamente parchar todas las vulnerabilidades del sistema, pero el problema es que aquí el error estaba del lado de GTA y Rockstar no podía arreglar el bug en un juego grande tan rápido. Y de nuevo, esta era todavía la época antes de la popularización del Internet, y para corregir el fallo, había que retirar todos los discos de la venta y lanzar nuevos sin este error. Lo que vale decir, Rockstar sí hizo, aunque un poco después, y como entienden correctamente, esos discos que ya tenían los usuarios nadie los pudo quitar y el hackeo se quedó vivo,
Sony en respuesta introdujo la verificación de la actualidad del firmware al iniciar juegos nuevos, o sea, lo mismo que en las consolas modernas, cuando en juegos nuevos con firmware viejo no juegas. Y tú o te sientas y juegas juegos viejos gratis o actualizas al nuevo, pero con la pérdida del hackeo. ¿Verdad que también aquí ayudaron los discos de GTA? Pues a través de ellos los hackers encontraron acceso al núcleo del sistema de la PSP y ahí ya los piratas podían hacer todo lo que querían hasta regresar a versiones viejas y hackeables. Así que para el hackeo se necesitó poco más de un año. Pero todos estos hackeos de todas formas estaban ligados a riesgos, pues si hacías algo mal había riesgo de dejar la consola como un ladrillo, hasta que en el año 2007 un equipo con el elocuente nombre Noobs lanzó la batería Pandora, por fuera como una batería normal, pero que ponía la consola en modo de servicio, y ya desde este modo se podía hacer con el sistema todo lo que quisieran, regresar a versiones viejas de software, revivir dispositivos briqueados y simplemente ejecutar cualquier programa. Y Sony no podía arreglar esto con ningún firmware. El principio es como con la primera Nintendo Switch. Eliminaron por completo esta vulnerabilidad solo con la salida de la versión PSP Go, pero ahí en favor de un cuerpo delgado en principio cortaron todo, desde el lector UMD. La consola ahora se posicionaba exclusivamente digital, con compras en la PS Store y sin posibilidad de cambiar la batería, al menos no desarmando la consola. Pero para ese tiempo aparecieron ya también los hackeos digitales. Así que esto no era tan actual. ¿Verdad que este modelo es interesante también? Por la razón del mecanismo deslizable de apertura. Cuando todos los botones de control se encontraban bajo la pantalla, además se hicieron más pequeños, lo que a muchos en el lanzamiento no les gustó, por lo cual a este modelo se le pegó una fama no muy buena. Pero como suele pasar el tiempo, puso todo en su lugar. Ahora esta es una de las versiones más caras de la PSP. Pues la demanda, como se sabe, genera la oferta. A este modelo lo cazan coleccionistas y simplemente gamers retro, ya que es delgada, pequeña y sumamente agradable en el uso. Bueno y claro, simplemente en escala cuantitativa hay menos que de los modelos 1000, 2000 y 3000. Por cierto, un poco después de la PSP Go, Sony intentó integrar esta tecnología con el mando que se abre en un smartphone para juegos. Salió claro interesante, pero la idea no vio continuación. Y esto es importante recordarlo en el contexto de cómo luego la compañía se justificaría por el fracaso de la PS Vita. Pero antes de eso, todos estaban claros sorprendidos, pues en la presentación de la nueva PS Vita, en esencia una consola de siguiente generación, Sony presentó una versión más de PSP bajo el nombre Street, o sea callejera, como si antes todas las versiones hubieran sido caseras. El chiste de este modelo es que de ella cortaron literalmente todo. El cuerpo lo hicieron de plástico, los botones los cubrieron con película, dejaron solo una bocina, cortaron el Wi-Fi. Y todo para que costara $99, pues hubo para los que no querían o no podían comprar la nueva y cara Vita, como el tiempo después mostraría una oferta bastante no mala, considerando el destino de la nueva portátil, después de la cual Sony decidió de plano irse del mercado portátil. Y por extraño que parezca, culparon de esto al mercado móvil en desarrollo. Dice que los smartphones siempre están a la mano, pues ahí hay juegos y las mismas películas con música. Y tipo por eso las consolas portátiles ya no son necesarias. Pero como recordamos, su teléfono también fracasó. Por eso dudo que de todo tenga la culpa el nuevo mercado móvil. Conclusión, el resultado saldrá posiblemente un poco disonante, pues todo el video no hice más que alabar a la PSP, pues es realmente, en muchos sentidos, una consola revolucionaria. Pero al final resultó todo lejos de ser tan color de rosa. Todo el tiempo de la narración entre paréntesis se quedaba un jugador al cual Sony inicialmente quería mover del mercado, Nintendo, y en parte se puede decir que Sony destruyó el monopolio de la gran N, vendiendo más de 80 millones de PlayStation portátiles, lo que es un número realmente grande, especialmente para el primer dispositivo de este tipo. Pero la misma Nintendo, al mismo tiempo, sin tratar de competir con alguien, simplemente lanzó su nueva consolita, no muy bonita, a mi parecer, al menos los primeros modelos, no la más potente, sin grandes AAA, con gráficos top. Y sin embargo, vendió su consola más de 150 millones de veces. Pareciera que la diferencia es casi del doble, como con el precio de estos dispositivos, pero comercialmente a la PSP es difícil llamarla exitosa, sí, la aman en todo el mundo. Hasta ahora goza de una popularidad increíble en el mercado secundario, pues incluso frente a los emuladores de PSP existentes para Android, pero las consolas mismas en particular nunca fueron fuente de ingreso, y seguido, si miramos el mercado de sobremesa, no. Las compañías hasta vendían los dispositivos con pérdidas o al costo para ganar en la venta de juegos.
Para la PlayStation Portable se lanzaron realmente muchos juegos, solo que dinero de sus ventas Sony casi no recibió debido a la piratería desarrollada. Y honestamente la idea con los discos UMD, aunque se ve bonita, en la realidad resultó un fracaso. Las películas nadie las compraba, la música tampoco, y esas cosas con su producción también cuestan dinero. En resultado, Sony creó un dispositivo asombroso, pero el modelo de negocio no funcionó. La PSP se volvió el primer intento de trasladar la experiencia de juego de sobremesa al ambiente portátil y probó que los gamers hardcore también pueden salir de sus cuevas si quieren jugar juegos al aire libre. Sí, el camino resultó disparejo. Sí, Nintendo ganó en cifras, pero fue Sony quien obligó a todos a creer que en las manos se puede tener no un juguete, sino una verdadera consola. En Sony no tenían idea del legado que dejaron y cómo lo echaron a perder después, pero ese ya es tema para otro video.